En este video vamos a conocer la verdadera historia del conflicto entre Palestina e Israel. A finales del siglo XIX, en ese territorio sus causas no emanan de la religión necesariamente, sino de la colonización llevada a cabo por el movimiento sionista. El sionismo es una doctrina y a la vez un proyecto político, nacionalista e intrínsecamente colonial. Los acuerdos secretos de Sykes-Picot y la Declaración de Balfour en 1896, el término sionista se aplica al movimiento político fundado por Theodor Herzl, periodista judío nacido en el Imperio Austrohúngaro. A pesar de que este movimiento no se basó en la religión en su origen, se valió de este factor como forma de reclamo para poder crear un Estado judío. Cuando Herzl escribió El Estado de los Judíos, Palestina no era su prioridad, antes había sopesado la posibilidad de crear la nueva nación en otros lugares, como Argentina, Uganda, Chipre, Kenia, Mozambique, la península del Sinaí o el Congo. Eligió Palestina motivado por la poderosa leyenda religiosa que tenía a su favor, a pesar de que él y otros líderes sionistas que le apoyaban se declaraban ateos y no creyentes. El movimiento sionista fue transformándose en un proyecto colonial desde sus orígenes, reconocido por los propios dirigentes, con el objetivo de ir apropiándose del territorio gradualmente a través de colonias y buscando el apoyo en un primer momento del Imperio Otomano y después de los británicos, entre los que habían importantes simpatizantes como el banquero Lionel Walter Rothschild. De otro lado, en el marco de la Primera Guerra Mundial, hay que destacar que Francia y Gran Bretaña necesitaban el apoyo de los árabes para vencer a los otomanos, por lo que utilizaron en su provecho el anhelo de independencia, enmarcado en el gran despertar árabe que prevalecía por aquel entonces en la región y Medio Oriente. No obstante, las promesas realizadas en este sentido desde el inicio por las dos potencias ya estaban previamente amañadas. Al mismo tiempo que hacían proposiciones de independencia a los árabes, estos dos países se repartían los territorios del derrocado imperio en diferentes zonas. Los verdaderos planes se habían ido trazando a lo largo de los años con los acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916 y fueron desvelados por los bolcheviques después de la caída del zar. El inglés Sir Mike Skerl y el francés Georges Picot se habían dividido la región en dos zonas bajo su influencia, en forma de mandatos. Como consecuencia de la Gran Siria, se descompondría. Francia se quedaría con Siria y Líbano, y Gran Bretaña con Transjordania, actual Jordania, Irak y Palestina. Esta situación se agravó para Palestina, porque no solo daría comienzo la colonización inglesa, sino que estos se comprometieron formalmente como partidarios del movimiento sionista, a través de la Declaración de Balfour de 1917, a construir un hogar nacional judío en Palestina, lo que fomentó la colonización sionista de la Palestina histórica, la cual ya había comenzado a finales del siglo XIX. Asimismo, la propia idiosincrasia del sionismo como movimiento colonial aplicó y sigue aplicando en la actualidad el modelo de colonización blanca, es decir, aquella que reemplaza en todas sus formas a la población indígena por una población colona emigrada. Dicho concepto estará intrínsecamente relacionado con la transferencia de la población, eufemismo utilizado para nombrar la expulsión que estará presente en todos los planes trazados por los dirigentes sionistas y presentados en diferentes instancias internacionales y posteriormente llevado a cabo por sus fuerzas militares. Por lo tanto, los ingleses tomaron el control de Palestina en 1917, aunque se oficializó en 1920, este hecho produjo que la población palestina sufriera diferentes crisis como protesta contra el colonialismo inglés y su apoyo a la constante y agresiva migración sionista. Algunos ejemplos que lo constatan fueron el levantamiento de Al-Burak en 1929, los disturbios de 1933, la gran revuelta de Al-Qubra árabe en 1936-39 y finalmente la destrucción de la mayor parte de Palestina histórica en 1948. Consecuentemente, en 1946 y 1947, los británicos decidieron ceder el problema de Palestina a las Naciones Unidas. Por un lado, debido a las demandas sionistas respaldadas
en ese momento por Estados Unidos y el problema del creciente terrorismo judío en Palestina, que les empezó a tener también como objetivo, y por el otro lado, por cada vez mayor presión árabe que exigía sus derechos y el cumplimiento de las promesas realizadas. El 29 de noviembre de 1947, unas Naciones Unidas apenas sin experiencia, puesto que dicho organismo había sido creado en 1945, votó formalmente la partición de Palestina a través de la resolución 181 que permitía la división del territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. Las Naciones Unidas ignoraron así el origen de la población del país, otorgándole el 55% del territorio al Estado judío, pese a que la población seguía siendo mayoritariamente árabe, musulmana y cristiana, y la población judía no llegaba a poseer ni siquiera el 6% de la tierra. Ambos grupos rechazaron la propuesta, los judíos porque querían más territorio, sin la población árabe, y los árabes porque se negaban a dividir la tierra, con una comunidad colonizadora que quería desarabizarla. Finalmente, la creación unilateral del Estado de Israel en mayo de 1948, como culmen de la colonización llevada a cabo, tuvo como consecuencia la transformación violenta del territorio y la expulsión de más de la mitad de la población palestina. Esta se convirtió en su mayor parte en refugiada, en lo que cada vez más investigadores consideran una limpieza étnica. Entre 750.000 y 800.000 personas de diferentes credos musulmanes y cristianos y posiciones sociales fueron expulsadas de sus casas y de sus tierras, en lo que se denomina en árabe como al-Nafka, la catástrofe o desastre. Su patrimonio personal y colectivo fue expropiado y destruido. De igual forma, las aldeas, los pueblos y barrios de las ciudades donde habitaban fueron, según los intereses, derruidos y vaciados de sus propietarios y rehabilitados con los colonos llegados. Desde entonces, la sociedad palestina sería disgregada para siempre en tres grupos distintos: aquellos que fueron expulsados a los países árabes colindantes y a otros lugares, aquellos que permanecieron en el recién Estado creado de Israel, y quienes se dirigieron hacia lo que quedaba de la Palestina histórica en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. A ninguno de ellos se les ha permitido regresar a sus hogares originales hasta el día de hoy. El 14 de mayo de 1948, el judío David Ben-Gurión proclama el nacimiento de un nuevo Estado, la República de Israel, acto rechazado por los países árabes al considerar que los palestinos eran violentamente expulsados de su territorio. Inmediatamente después de la proclama de independencia de Israel, Israel es atacado por Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano el 15 de mayo. Con la victoria israelí, no solo el nuevo Estado se consolida, sino que ocupan una mayor porción de Palestina, incluyendo el puerto de Eilat, sobre el Mar Rojo que le quitaron a Egipto, con lo que aumenta en un 40%. La cuestión de Palestina queda en manos de un grupo de resistencia de varios países árabes, el movimiento nacionalista árabe, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia garantizaban las fronteras de Israel. La ONU y controla el 78% del territorio de Palestina. Además, se intensifica la política migratoria de judíos de todo el mundo a su nuevo hogar nacional. La Palestina árabe desaparece. El territorio se reparte entre Israel. Transjordania se anexiona el este de Jerusalén y la ribera occidental del río Jordán, y Egipto administra la franja de Gaza. Más de 900.000 palestinos fueron obligados a exiliarse a Líbano, Egipto, Siria y Cisjordania, mientras que otros miles de personas se quedaron en el territorio ocupado por los israelíes, confinados en campamentos miserables.